La reencarnación, pluralidad de las existencias, segunda parte. Transmigración progresiva. La marcha de los espíritus es progresiva, nunca retrógrada. Ellos se elevan gradualmente en la jerarquía y no descienden de la categoría a la que han llegado. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres, pero no como espíritus. Así, el alma de un hombre que ha sido poderoso en la tierra puede más tarde animar al más humilde artesano y viceversa. Eso se debe a que las categorías entre los hombres suelen hallarse en razón inversa a la elevación de los sentimientos morales. Herodes era rey y Jesús carpintero. La metempsicosis es una doctrina según la cual el alma transmigra después de la muerte del cuerpo en que estaba alojada a otro cuerpo, humano, animal o vegetal, según los merecimientos alcanzados. Pregunta Allan Kardec en el Libro de los Espíritus: ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre podría encarnar en el de un animal? Responden los espíritus superiores: eso sería retroceder, y el espíritu no retrocede. El río no remonta su curso. Afirma Allan Kardec: la metempsicosis sería verdadera si se entendiese con esa palabra la progresión del alma de un estado inferior a uno superior, progresión en la que el alma adquiere desarrollos que transforman su naturaleza. Por el contrario, es falsa en el sentido de la transmigración directa del alma del animal a la del hombre y viceversa, pues eso implica la idea de un retroceso o de fusión. Ahora bien, como esa fusión no puede tener lugar entre los seres corporales de una y otra especie, ello indica que se encuentran en grados no asimilables y que debe ocurrir lo mismo entre los espíritus que los animan. Si un mismo espíritu pudiera animarlos alternativamente, se deduciría de ahí una identidad de naturaleza que se traduciría en la posibilidad de la reproducción material. La reencarnación que enseñan los espíritus se funda, por el contrario, en la marcha ascendente de la naturaleza y en la progresión del hombre dentro de su propia especie, lo que no lo despoja en absoluto de su dignidad. Lo que sí lo rebaja es el mal uso de las facultades que Dios le ha dado para su adelanto. Sea lo que fuere, la antigüedad y universalidad de la doctrina de la metempsicosis, así como los hombres eminentes que la han profesado, prueban que el principio de la reencarnación tiene sus raíces en la naturaleza misma. Por consiguiente, estos son argumentos en su favor más bien que contrarios. Encarnación en los diferentes mundos. Las existencias corporales se llevan a cabo en los diferentes mundos. La existencia en la Tierra no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y más alejadas de la perfección. Un espíritu puede volver a vivir muchas veces en el mismo planeta, si no estuviera lo suficientemente adelantado para pasar a un mundo superior. También pueden volver a vivir corporalmente en un mundo relativamente inferior cuando tienen que cumplir una misión para ayudar al progreso. En ese caso, aceptan con alegría las tribulaciones de dicha existencia, porque les proporciona un medio para adelantar. Ley de causa y efecto en la reencarnación. Si bien en esta vida existen males cuya causa principal es el hombre, hay otros a los que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parecen afectarlo como por obra de la fatalidad. Son ellos, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos, también son los accidentes que ninguna previsión hubiera podido evitar, los reveses de fortuna que frustran todas las medidas de prudencia, las plagas naturales, las enfermedades de nacimiento,
particularmente aquellas que quitan a tantos desdichados los medios de ganarse la vida con su trabajo, las deformidades, la idiotez, el cretinismo, etc. Con todo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa, y desde el momento en que admitimos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Ahora bien, como la causa precede siempre al efecto, si aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida, es decir, debe pertenecer a una existencia precedente. Por otra parte, si no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho, ni por el mal que no ha hecho, si somos castigados es porque hemos obrado mal. Si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hicimos en otra. Nadie puede evadir esta alternativa, en la que la lógica determina de qué lado está la justicia de Dios. Por consiguiente, el hombre no es castigado siempre o completamente castigado en su existencia presente, pero nunca escapa a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, pues si no expía hoy, expiará mañana, mientras que el que sufre está expiando su pasado. La desgracia que en un principio parece inmerecida tiene, pues, su razón de ser, y el que sufre puede decir en todos los casos: perdóname, Señor, porque he pecado. Del pasado. Cuando vuelve a la vida corporal, el espíritu pierde durante un tiempo el recuerdo de sus existencias anteriores, como si un velo se las ocultara. Con todo, a veces tiene de ellas una conciencia vaga, e incluso pueden serle reveladas en determinadas circunstancias. Pero esto último solo sucede por voluntad de los espíritus superiores, que lo hacen en forma espontánea, con un objetivo útil y nunca para satisfacer una vana curiosidad. Leemos en el parágrafo 394 del Libro de los Espíritus: el recuerdo de nuestras individualidades anteriores ocasionaría inconvenientes muy serios. Podría en determinados casos humillarnos de manera singular, en otros exaltar nuestro orgullo y, por eso mismo, obstaculizar nuestro libre albedrío. Dios nos ha dado para que mejoremos exactamente lo necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Nos quita lo que podría perjudicarnos. Si bien el hombre ignora las acciones concretas que realizó en sus existencias anteriores, siempre puede saber por qué clase de faltas se ha hecho culpable y cuál era su carácter dominante. Para eso le basta con estudiarse a sí mismo. De ese modo podrá juzgar lo que ha sido, no por lo que es, sino por sus tendencias. Leemos en el parágrafo 399. La naturaleza de las vicisitudes y pruebas que sufrimos también puede instruirnos acerca de lo que hemos sido y de lo que hicimos, así como en la tierra juzgamos los actos de un culpable por la pena que la ley le inflige. De ese modo, el orgulloso será castigado por la humillación de una existencia en una posición subalterna, el malrico y el avaro por la miseria, el que ha sido cruel para con los demás por las crueldades que habrá de sufrir, el tirano por la esclavitud, el mal hijo por la ingratitud de sus propios hijos, el perezoso por un trabajo forzado, etc. Planeamiento de la reencarnación. La reencarnación puede ser planificada voluntariamente por el propio espíritu, con la asistencia de sus guías espirituales, o bien le es impuesta de manera compulsiva cuando es rebelde. Voluntaria. El propio espíritu, en ejercicio de su libre albedrío, escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. Al dar al espíritu la libertad de elegir, Dios le deja la responsabilidad completa de sus actos y de las consecuencias de estos.
Nada obstaculiza su porvenir. Puede optar por seguir el camino del bien o el del mal, pero si sucumbe, le queda un consuelo. No todo terminó para él, pues Dios, en su bondad, le deja la libertad para que recomience lo que hizo mal. Compulsiva. Dios sabe esperar. No apresura la expiación. Sin embargo, Él puede imponerle una existencia a un espíritu cuando éste, por su inferioridad o su mala voluntad, no es apto para comprender lo que sería más saludable para sí mismo, y cuando ve que esa existencia puede servir para que el espíritu se purifique y progrese, al mismo tiempo que encuentra en ella una expiación. Elección de las pruebas. El espíritu elige las pruebas que pueden ser para él una expiación por la naturaleza de sus faltas y que lo hacen adelantar más deprisa. Así pues, algunos se imponen una vida de miseria y privaciones para tratar de soportarla con valor. Otros quieren probarse mediante las tentaciones de la fortuna y el poder, mucho más peligrosas por el abuso y el mal uso que se puede hacer de ellos, así como por las pasiones malas que fomentan. Otros, por último, quieren probarse mediante las luchas que habrán de sostener en contacto con el vicio. De ese modo, el espíritu puede elegir la más ruda de las pruebas y, por consiguiente, la existencia más penosa, con la esperanza de llegar más rápido a un estado mejor, así como el enfermo suele elegir el remedio más desagradable para curarse lo antes posible. Con respecto a la elección de las pruebas, solo se pueden prever los acontecimientos importantes, aquellos que influyen en el destino. Los detalles van a ser consecuencia de la posición en que se encuentre y, a menudo, de sus propias acciones. Si el espíritu, por ejemplo, quiso nacer entre malhechores, sabía a qué tentaciones se exponía, pero ignoraba cada uno de los actos que llevaría a cabo. Esos actos son el efecto de su voluntad y de su libre albedrío. Conoce, pues, la naturaleza de las vicisitudes con las que se encontrará, pero ignora si un acontecimiento se producirá antes que otro. Sexo en los espíritus. Los espíritus se encarnan como hombres o como mujeres, porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Parentesco y filiación. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a existencias anteriores. De ahí proceden con frecuencia las causas de simpatía con espíritus que parecen extraños. La doctrina de la reencarnación no destruye los lazos de familia, sino que los extiende más allá de la existencia actual. Como el parentesco se basa en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por los lazos de la sangre. Semejanzas físicas y morales. Los padres transmiten a sus hijos el parecido físico, pero no una semejanza moral, porque son almas diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de las razas solo hay consanguinidad. Las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos se deben a que son espíritus que simpatizan entre sí, atraídos por la similitud de sus inclinaciones. El término erraticidad, erraticité, es un neologismo creado por Allan Kardec para nombrar el intervalo más o menos prolongado en que se encuentran los espíritus
entre las encarnaciones. Es decir, que el estado errante es el de los espíritus que están desprendidos del cuerpo material y en espera de una nueva encarnación para mejorar. Esos intervalos pueden durar desde algunas horas hasta algunos millares de siglos. No hay un límite extremo asignado al estado errante. Puede prolongarse muchísimo tiempo, pero nunca es perpetuo. Tarde o temprano, el espíritu siempre encuentra la oportunidad de recomenzar una existencia que sirva para purificar sus existencias anteriores. En los mundos superiores la reencarnación es casi siempre inmediata, puesto que en esos mundos la materia corporal es menos densa. El espíritu encarnado goza en ella de casi todas las facultades que le son propias. La erraticidad no es signo de inferioridad, pues hay espíritus errantes de todos los grados. La reencarnación es un estado transitorio. Los espíritus errantes tienen ocupaciones proporcionales a su grado de adelanto. Así leemos en el libro de los espíritus. Algunos recorren los mundos, se instruyen y se preparan para una nueva encarnación. Otros más adelantados se ocupan del progreso, son los que dirigen los acontecimientos y sugieren pensamientos propicios para lograrlo. Asisten a los hombres de genio que cooperan en el adelanto de la humanidad. Otros encarnan con una misión de progreso. Otros toman bajo su tutela a los individuos, las familias, las comunidades, las ciudades y los pueblos, de los cuales son los ángeles de la guarda, genios protectores y espíritus familiares. Otros, por último, presiden los fenómenos de la naturaleza, de los que son agentes directos. Los espíritus vulgares se inmiscuyen en nuestras ocupaciones y diversiones. Los espíritus impuros o imperfectos aguardan entre padecimientos y angustias el momento en que a Dios le plazca procurarles los medios para adelantar. Si hacen el mal, es por el despecho que les causa el bien, del que aún no pueden disfrutar. Mundos transitorios. Hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en los que pueden residir por algún tiempo, especies de vivaques o campamentos donde descansar durante una prolongada erraticidad, estado que siempre es un tanto penoso. Son posiciones intermedias entre los mundos, graduadas conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí, los cuales gozan de un bienestar más o menos intenso. Durante su estancia en los mundos transitorios, los espíritus progresan al instruirse y obtener el permiso para dirigirse a lugares mejores. Nos instruyen los espíritus superiores acerca de la suerte de los niños después de la muerte. El espíritu de un niño muerto a temprana edad a veces está tan adelantado como el de un adulto, porque es posible que haya vivido muchas veces y que tenga más experiencia, sobre todo si ha progresado. Sin embargo, que no haya hecho ningún mal no significa que pertenezca a los grados superiores. Si no ha hecho el mal, tampoco ha hecho el bien, y Dios no lo exime de las pruebas que debe sufrir. Si es puro, no es porque era niño, sino porque estaba más adelantado. La duración de la vida del niño puede ser para el espíritu que está encarnado en él el complemento de una existencia interrumpida antes del término debido, y su muerte suele ser una prueba o una expiación para los padres. Gracias por haber compartido este ratito con Espiritismo Allan Kardec.